Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Gloria sea a Jesús. Este es su hermano y amigo, el hermano Miguel Ramírez. Reciban salud de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez, y de toda mi familia. Gloria sea a Jesús. Un día precioso hoy. Gloria sea a Cristo. Hoy tenemos una palabra de parte del Señor para todo y cada uno de nosotros con el tema de mensaje, la salvación. Tema de mensaje, la salvación. Y este tema a mí me gusta bastante porque eso fue lo que Dios hizo con mi persona y todos y cada uno de los que hemos aceptado a Cristo Jesús. Dios nos salvó a través del sacrificio perfecto de su Hijo. Gloria sea a Jesús. Tema de mensaje, la salvación. Yo quiero que usted me acompañe a San Juan, capítulo 3, verso 17. San Juan, capítulo 3, verso 17. Gloria sea a Jesús, para que estemos desarrollando esta palabra. Gloria sea a Cristo Jesús. Dios bendiga a todos y cada uno de los hermanos que se conectan. Gloria sea a Jesús. Que la paz del Señor sea con todo y cada uno de nosotros y que el Señor nos bendiga a todos. Gloria sea a Jesús, individual y colectivamente. Gloria sea a Cristo. Usted se recuerda que me estoy grabando para mi canal de YouTube. Así dice la Biblia 50 a gmail.com o hermano Miguel Ramírez. Y usted ve una foto ahí con mi esposa. Usted le da a la campanita, al link, y cada vez se suscribe y cada vez que yo subo el mensaje, le sale el mensaje. Gloria sea a Cristo Jesús. Dios bendiga a mi hermana Cindy González. Gloria sea a Jesús. Y Dios bendiga a todos y cada uno de los hermanos. Se conectan. Gloria sea a Cristo Jesús. Recuérdese, el tema de mensaje, la salvación. San Juan 3:17. Vamos a elevarle una oración para comenzar esta palabra. Dios bendiga a mi prima Laura González allá en la República Dominicana. Dios te bendiga, Laura. Dios bendiga a Rialí, a Laura Ali y a Ryan. Que Dios los bendiga a todos. Gloria sea a Jesús. Y a mi tía Mariana, a mi prima Sori. Que Dios me la bendiga mucho. Y a todos. Gloria sea a Jesús. Todos mis familiares en la República Dominicana. Saludos especiales para mi hermano Ramón Santana, mi primo Momón y para mi prima Judy. Gloria sea a Jesús. Me estuvo gozando que ellos estuvieron presentando un producto nuevo en la compañía que tienen. Gloria sea a Jesús. Y Dios está haciendo cosas poderosas. Que Dios los siga bendiciendo en su compañía y creciendo para la gloria de Cristo. Gloria sea a Jesús. Padre amado, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, nos disponemos a predicar tu palabra. Yo te pido que sea tu lindo Espíritu Santo fortaleciendo nuestra vida de una manera especial. Yo te pido que sea tú dándonos la capacidad y el entendimiento para poder hablar tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Yo te pido que sea tu lindo Espíritu Santo ayudándome, Señor amado, en esta hora para poder desarrollar tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Y que sea tú tocando los corazones, las almas, las vidas, y que los amigos mayormente puedan conocer por qué necesitamos la salvación, Señor amado. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Jesús. San Juan capítulo 3, verso 17, dice la Biblia a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vuelvo y repito, San Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria sea a Jesús. Y de manera introductoria, hermano, para que tengamos un poco de entendimiento en cuanto a esto, el libro de San Juan, o el Evangelio de San Juan, Juan, el más joven de los 12 apóstoles, escribió este evangelio canónico después de Mateo, Marcos y Lucas, aproximadamente en el 90 después de Cristo. Y su propósito fue completar aquellos mensajes. Los primeros 3 evangelios son llamados sinópticos porque presentan el mismo punto de vista de la vida y las enseñanzas de Cristo. El evangelio de Juan da mayor énfasis a la teología que a la cronología. Al presentar a Jesús como el Mesías, Juan habla sobre los asuntos
más profundos de la vida y usa un estilo directo y sencillo. Presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el unigénito del Padre. Juan 3:16 resume el corazón del Evangelio. El libro consta de un prólogo, el ministerio público y privado de Jesús, su muerte y su resurrección. Y siguiendo ahí más o menos, hermano, en la misma introducción, aquí cuando Jesús, el apóstol Juan presenta a Jesús, Jesús mismo es que está hablando con Nicodemo en este caso, que vino y se le presentó. Si usted va al capítulo 3 de San Juan, usted ve que el título dice Jesús y Nicodemo, y se habla de un hombre que era de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, que vino a Jesús. Y cuando llegó a donde Jesús le habló cierta cosa y le dijo a Jesús, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie que venga, que no venga de Dios hace las cosas que tú haces. Y Jesús no fue directamente a lo que él le habló, sino que fue directamente a la pregunta que había dentro del corazón. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, en el verso 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí Nicodemo entró en una conversación teológica en cuanto al nacer de nuevo, porque Nicodemo lo estaba viendo de una manera literal. Amén. Pero Jesús le estaba hablando en un lenguaje espiritual, que hay que nacer de nuevo, que yo siendo viejo tengo que nacer de nuevo para que se produzca lo que se llama la salvación. Gloria sea a Jesús. Y aquí, después que Jesús le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el verso 16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en el verso 17 que leímos, Jesús le explica más. Dios bendiga a mi hermano Nelson Álvarez. Dios te bendiga, Nelson. Gloria sea a Jesús, y a Griselda y a Mateo. Gloria sea a Jesús. Y le explica Jesús más profundamente. Le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Jesús le habla aquí en el original griego, esa palabra no es el cosmos, porque existe la palabra cosmos en el griego, que es el mundo natural y físico. Pero cuando Jesús utilizó la palabra el mundo aquí, es la palabra en el griego que se refiere a personas, a seres humanos, a individuos. Gloria sea a Jesús. Y cuando Jesús le dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, entonces termina explicando y le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que todos en el mundo fuésemos salvos por él. Entonces, siguiendo por ahí, por esa línea, ¿qué es la salvación? Porque tenemos que comprender como seres humanos. Usted sabe que Dios nos dio un cerebro a todos los seres humanos para nosotros racionalizar las cosas. Y Dios entra por la razón, aunque ya después que tú te conviertes, te muestra las cosas espirituales y tú empiezas a ver las cosas espirituales a través de la visión que Dios te da. Pero Dios entra por la razón. ¿Qué es la salvación? Tiene dos significados. Primero, solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil. Vuelvo y repito. Solución de un problema grave que no tiene solución o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil. Segundo, objeto que salva o medio que permite salvar o salvarse. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es eso. Es la solución a un problema grave. Cuando Adán pecó allá, el hombre entró en un problema grave porque el pecado entró en el mundo y el pecado entró en el hombre y el hombre comenzó a pecar. El hombre creó un problema gravísimo delante de Dios, que Dios tuvo que, como quien dice, detener el tiempo en él y comenzar a buscar la solución para salvar al hombre. Entonces, ahora entendemos qué es la salvación. La salvación es tratar de resolver un problema gravísimo. Y el problema gravísimo es que todos los hombres
estamos perdidos. Todos, no importa el que tiene religión, el que no tiene religión, todos estamos perdidos. Entonces Dios rápidamente buscó una solución para eso. Ahora seguimos. ¿Quién es el autor de la salvación? ¿Quién es el autor de la salvación? ¿Por quién la salvación llegó a nosotros? ¿O por quién la salvación puede llegar a nosotros si no hemos aceptado a Cristo Jesús? Dice, Dios mismo es el autor de la salvación. Amén. Dios mismo es el autor de la salvación. Dios. No es ningún hombre, no es ninguna religión, no es ninguna iglesia, no es ningún papa, no es ningún monaguillo, no es ningún pastor, evangelista, diácono, apóstol, no es ningún ser humano el autor de la salvación. El autor de la salvación se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Dios mismo es el autor de la salvación. En Oseas 13, verso 4 dice la Biblia: mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. No conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador fuera sino a mí. Entonces, ¿y cómo los iba a salvar? Porque esa es la pregunta. Ok, ahora ya entendemos. ¿Qué es la salvación? Explicamos que la salvación es resolver un problema grave, un problema gravísimo, que el hombre entró en pecado. Segundo, ¿quién es el autor de la salvación? El autor de la salvación es Dios. En Oseas nos explica en el verso 14, en el verso 4, por qué Él es el autor de la salvación. Ahora, ¿y cómo nos iba a salvar? ¿Cómo Dios iba a salvarnos a nosotros? En Oseas 13:14 dice la Biblia: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Entonces, primero dice que no conocerán otro Salvador sino a Él. Gloria sea a Jesús. Luego dice que Él mismo destruiría a la muerte, porque por la entrada del pecado entró la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, por la entrada del pecado entró la muerte. Dios, necesitamos la salvación porque tuvimos un problema grave de que entró el pecado. A través del pecado que creó Adán, entró un problema en el mundo. Dios es el autor de la salvación. Dios es el que ha buscado salvarnos. Dice que Él sería nuestra salvación y que Él sería el que iba a destruir a la muerte, al pecado, porque por el pecado entró la muerte y que Él iba a destruir a la muerte. Amén. Entonces, el nombre Jesús es el equivalente. Fíjese cómo va conectada la palabra de Dios en una cosa. El nombre Jesús es el equivalente en el griego del nombre Yahshua del hebreo, que significa salvación, o Jehová es salvación. Amén. Entonces, el Señor dice: no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador fuera de mí. Gloria sea a Jesús. Quiere decir que Él mismo iba a resolver el problema en que usted y yo nos metimos, los seres humanos. Gloria sea a Cristo. En Mateo 1:21 dice la Biblia: y dará a luz, hablando de Jesús, del nacimiento de Jesús, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Pero ¿por qué le iban a poner el nombre Jesús? ¿Por qué necesariamente el nombre de Jesús? ¿Por qué no pudo ser Pedro, Juan, Alberto, Julián? ¿Por qué necesariamente Jesús? Entonces, la Biblia misma nos contesta por qué el nombre iba a ser Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Jesús significa salvación, o Jehová es salvación. El equivalente del hebreo Yahshua. En el griego es
Jesús. Amén. En el hebreo es Yahshua. Dios bendiga a mi hermana Saray Castro y a Alexi. Gloria sea a Jesús. Y entonces, seguimos aquí. Yo le estoy haciendo un juego de preguntas y respuestas para que todo el que me está oyendo entienda, mayormente el amigo que me oiga hoy, sepa por qué es la salvación, por qué tú necesitas una salvación, por qué tú necesitas un salvador. Amén. ¿Por qué yo necesito la salvación? ¿Por qué yo necesito la salvación? Yo, como ser humano, usted, cada uno de los que están aquí presentes. Gloria sea a Jesús. Dios le bendiga, Saraí. Gracias, amén. Gloria sea a Cristo. ¿Por qué cada uno necesitamos? ¿Por qué yo necesité la salvación? ¿Por qué yo necesité que Dios me salvara? Romanos 3:23 dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, hermano Miguel, ahora usted me dirá a mí, pero un niño tiene pecado. No, un niño no tiene pecado. Sépalo así. Un niño no tiene pecado. Amén. Pero ese niño va a crecer y va a llegar a un punto a donde él mismo va a cometer ciertas infracciones. Cuando nosotros estamos pequeños, tenemos lo que se llama la infancia. Y en la infancia tenemos una conciencia que Dios nos dio a todos los seres humanos en el tiempo de la conciencia, que es una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. Y fíjese qué casualidad de la vida que mayormente usted y yo como seres humanos, a nuestros hijos y a los niños, como estamos rodeados de maldad y de pecado, usted y yo le enseñamos a hacer lo bueno porque ya lo malo viene dentro de cada uno de nosotros. Porque el pecado pasó de un hombre a todos los hombres. Por cuanto un hombre pecó, dice la Biblia, el pecado pasó a todos los hombres. Esa semilla del pecado está aquí adentro. No se desarrolla hasta que yo no comienzo a crecer y a tener interacción con muchos seres humanos. Gloria sea a Jesús. Amén. Entonces, está el tiempo de la conciencia, pero llega un momento en que la conciencia se cauteriza. Entonces ahí entra lo que se llama la ley, los 10 mandamientos. ¿Para qué Dios dio los 10 mandamientos? ¿Para qué Dios dio la ley? Si dice el apóstol Pablo que si la ley no dijera que la codicia es pecado, él no sabía que la codicia era pecado, porque Dios envió la ley, su palabra, para darnos a nosotros a entender el conocimiento del pecado. Pero lo mandó no para que nosotros nos justificáramos en la ley como quisieron justificarse los judíos, sino para que reconociéramos que éramos insuficientes para salvarnos todos nosotros y que necesitamos un salvador, porque esa es la idea de la ley. La ley se promulgó y se puso, y los 10 mandamientos están para que yo me refleje en ellos y vea que por más que yo pueda, yo no lo voy a hacer correctamente todo. Y que yo vea que yo necesito a un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Para que me ayude a librarle de mis pecados. Entonces seguimos aquí. ¿Cómo yo logro el perdón de los pecados? Ok. Necesito el significado de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? ¿Por qué necesito ¿por qué necesito yo la salvación? Entonces ahora, ¿cómo yo logro el perdón de los pecados? ¿Cómo yo como ser humano logro el perdón de los pecados? Dice la Biblia en Hebreos 9:22, dice la Biblia: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El pecado entró en el mundo, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay corrección del pecado. Entonces, cuando el hombre pecó allí, Adán y Eva, Dios agarró y mató un corderito, un inocente, pagó por los culpables, y Dios agarró
y mató un corderito para quitarle la piel a ese corderito, la piel de él, y cubrirlo a ellos, cubrirle su pecado, pero solamente cubría el pecado, no corregía la parte interior. Amén. Seguimos. Entonces, ya sabemos que sin derramamiento de sangre, entonces yo logro el perdón de los pecados por medio de la sangre. Ok, pero ¿por qué la sangre? La pregunta azul es ¿por qué la sangre? Levítico 17:11 dice la Biblia, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre era para hacer expiación por nuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Dios dio unos rituales que había que seguir, una cosa que había que seguir para que el hombre fuera justificado delante de Dios, corregido, y fuera cubierto su pecado, no corregido 100%, sino cubierto en ese momento. Gloria sea a Jesús. Entonces, la sangre lo que hacía era que hacía la expiación por el alma y por la persona. Gloria sea a Jesús. Ok, amén. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué la sangre de Jesús? Efesios 1:7 dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. La sangre allá, cuando Dios se la dio en Deuteronomio, al principio le dijo Dios al hombre, no derramará la sangre del hombre, sino por tierra le echará de los animales. Porque la sangre es la vida del animal. La sangre es la vida del animal, le dijo el Señor a los israelitas. Y la palabra ahí en el original hebreo es la palabra nefesh. Nefesh. Y la palabra nefesh significa alma. Gloria sea a Jesús, alma. Entonces, literalmente el alma o la vida del animal estaba en la sangre. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Jesús, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, en la sangre de Jesús estaba la vida de Jesús siendo sacrificada por nosotros. Gloria sea a Cristo Jesús. Hebreos 10:19 dice la Biblia. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, usted y yo tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, el que está en el cielo, allá donde está papá, por la sangre de Cristo Jesús que fue derramada, que fue la sangre que nos limpió a nosotros de todo pecado y de toda maldad. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios puso a su Hijo para que su Hijo pagara por todos los pecados suyos y míos. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que yo no las entiendo de la Biblia. ¿Me entiendes? Porque ¿cómo Dios hizo ese trabajo? Eso es algo profundo lo que Dios hizo. Jesús derramó su vida para que usted y yo nunca tengamos que sufrir. Él sufrió lo que nos tocaba a usted y a mí para que usted y yo nunca suframos en la vida. Gloria sea a Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Dice en Hebreos 2, 14 al 15, para que sigamos entendiendo el por qué la sangre de Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes participaron de carne y sangre? Los israelitas, allá cuando Dios le dio el ritual del templo, de todo lo que hacían, que tenían que hacer, los sacrificios y las cosas, que todo señalaba a Jesús. A Jesús, gloria sea a Cristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesús mismo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Usted y yo, por el temor de la muerte, estábamos sujetos a servidumbre la vida entera. La vida entera. Si Jesús no muere por nosotros, Jesús fue el último esfuerzo para los judíos, se lo he dicho en otras ocasiones, pero fue el comienzo para usted y para mí, porque si Jesús no llega a este mundo y Jesús
no nos salva, usted y yo no fuéramos salvos. Entonces, Jesús hizo lo que Dios le enseñó a los israelitas porque él tenía que cumplir toda la ley para hacer el sacrificio perfecto delante de Dios por todos nosotros. Porque usted y yo no cumplimos la ley porque había que cumplir la ley y él fue el único que cumplió la ley. Y por eso se volvió el sacrificio perfecto para salvarlo a usted, a usted, a usted y a mí. Gloria sea a Cristo Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo tiene el imperio de la muerte. Todo el que no ha aceptado a Cristo Jesús, el diablo tiene el imperio de la muerte. Amén, para que usted lo sepa. Pero el que ha aceptado a Cristo Jesús, ya no importa que se muera físicamente, pero no va a morir espiritualmente. El de adentro es eterno y ese va a partir con Dios cuando salga de este cuerpo. Amén. Porque ya es salvo por la sangre de Cristo Jesús. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos sujetos a servidumbre. ¿A servidumbre de qué? Servidumbre del pecado por la muerte. Gloria sea a Jesús. Pero entonces ya sabemos que la sangre de Jesús nos ayuda. Pero ¿cómo yo llego a Dios? Amén. Porque se la pregunta ahora. ¿Cómo? Entonces, ya yo sé todas esas cosas, la salvación, pero ¿cómo yo llego a Dios? ¿Cuál es la vía para yo llegar a Dios? Amén. Oiga esto bien claro, que esto es un punto bien importante. ¿Cómo yo llego a Dios? Juan 14:6 dice la Biblia, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Shema, mi alma te alaba. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús está diciendo primeramente que Él es el camino. El único camino al cielo se llama Cristo Jesús. No es la religión pentecostal, no es la religión adventista, no es la religión católica, no es el Papa de Roma, no es el Vaticano, no es ninguna iglesia pentecostal de los santos de los últimos días, de los Jehová solo, de los Jesús solo, nada de eso. Dice Jesús, dijo Jesús, yo soy el camino. Quiere decir que hay un solo camino hacia el Padre. Amén. Y después dijo, y la verdad, declaró que Él es la única verdad absoluta que existe debajo del cielo. O Jesús era el mentiroso más grande que existe en el mundo, o era literalmente, estaba hablando lo que es la verdad, que Él es la verdad, la única verdad que existe debajo del cielo. Tercero dijo, y la vida. Quiere decir que para yo conseguir la vida, para yo lograr mi vida, aún yo me muero en este cuerpo físico, pero mi vida espiritual, que el alma mía, que es eterna, viva por la eternidad, tengo que ir a Jesús porque es el único que tiene la vida. Primera de Timoteo 2:5 dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice la Biblia, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, que hay un solo Dios, hay un solo Dios creador de cielo, tierra y mar. La gente se ha hecho muchos dioses, pero hay un solo Dios. Amén. En 2 Corintios 4:4 dice, porque el Dios de este siglo, hablando de Satanás, pero Satanás no es un Dios. Hay un solo Dios, se llama Jehová Dios de los ejércitos, dueño absoluto del universo, Padre celestial, creador de todas las cosas, con poder y gloria. Jehová Dios de los ejércitos. Y un solo mediador. Quiere decir que cuando la gente va y visitan a un medium, están echando a Jesús a un lado. No, porque el medium, para que él me conecte con lo espiritual. Cuídese de eso, que eso fue lo que Dios le dijo a Israel, que se apartara de todos esos pueblos, porque esos pueblos hacían cosas así diabólicas y de maldad. Gloria sea a Jesús, y eso es diabólico.
apártese de eso. Hay un solo mediador, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, hombre. Gloria sea a Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Gloria sea a Cristo Jesús. Entonces, ya sabemos cómo el camino, cómo se llega y quién es el único mediador. Entonces, ¿cómo se consigue la salvación? Ya que estamos wrapping, cerrando, ya estamos casi finalizando, hermano. Entonces, ya como hemos entendido todas esas cosas, todos esos pasos que lo he venido trayendo, ¿cómo se consigue la salvación? Oiga esto, y yo quiero que usted le ponga atención a esto. Porque el evangelio es algo sencillo. El evangelio no es liturgia. El evangelio no es cosa de que usted tiene que irse de rodillas por la quinta, por la viña y la campiña. No es que usted tiene que entrarse a latigazo en la espalda y cortarse toda la espalda. No es nada de eso. Que usted tiene que cargar 2 piedras y llevarla hasta cierto sitio, una basílica, lo que sea. Nada de eso. Nada de eso salva. Nada de eso salva. Oiga lo sencillo que es el evangelio y lo sencillo que es la salvación. ¿Cómo se consigue la salvación? Romanos 10, del 8 al 10, dice la Biblia, a la letra. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El apóstol Pablo le estaba hablando aquí a los romanos, una gente pecadora. Y le dice el apóstol Pablo, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, está en tu boca, verso 8, y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oiga qué sencilla es la palabra de Dios. Oiga qué sencillo es la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios, el dueño absoluto y amo del universo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero, ¿por qué esa cosa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre ahí cuando tú haces eso? El apóstol nos contesta en el siguiente versículo, verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia. La justicia se concreta en el corazón del ser humano. Jesús dijo allá en Marcos capítulo 7, verso del 20 en adelante, todas estas maldades de dentro del corazón salen, porque cuando el pecado entra y mina el corazón humano, y por eso la persona habla de maldad y habla de engaño y habla de mentira. Pero cuando el corazón acepta la palabra de Dios, todo eso se va afuera. Dios lo va tirando, como le dijo Dios al pueblo de Israel allá cuando entraron a la tierra prometida, que le dijo, los echaré poco a poco de delante de ti. Así mismo hace Dios con nosotros. Poco a poco va sacando esos pecados y esas cosas que nos contaminaban. Porque con el corazón se cree para justicia. La justicia de Dios tiene que cumplirse. Y en el corazón es que se cumple la justicia de Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesar para salvación, porque los demonios, el diablo y el universo entero tiene que saber que yo soy salvo. Porque Dios me salvó por el poder de su palabra, por el poder de su Hijo. Shema, mi alma te alaba. Porque Jesucristo, yo confesé a Jesús, el Hijo de Dios, como mi Señor y Salvador. Entonces, al confesarlo, ocurre algo sobrenatural que ni mi mente no puede entenderlo. Que Dios hace así, rap, y pone a Jesús en mi lugar. Los pecados míos son cargados sobre el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Todas mis maldades que yo hice, Dios me las quita a mí de donde estaban contando, como cuando cuentan en un juicio una cosa. Dios la quita y la pone sobre Cristo Jesús. Y yo aparezco como que nunca he hecho nada.
Y por eso ocurre lo que Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo. Entonces, ya yo siendo viejo, un hombre viejo, que tengo 53, amén, aunque usted me vea como un teenager, tengo 53, yo siendo un hombre viejo, Dios me hace una nueva criatura. En inglés se llama born again. Born again. Vuelvo a nacer de nuevo. Pero vuelvo a nacer de nuevo en la justicia del Hijo de Dios, en la vida del Hijo de Dios. Amén. Como cuando a uno lo ponen en el agua del bautismo, después que usted se convierte y acepta a Jesús y toma cosas y se bautiza, porque Jesús lo dijo, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando usted lo bautizan, en ese bautismo se repite lo que Jesús dijo. A usted lo sepultan debajo del agua y usted vuelve a la vida, pero vuelve a la vida en la vida del Hijo de Dios, en la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted vuelve a la vida. Gloria sea a Jesús. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Palabrita final y ponga atención. ¿Por qué Dios nos ha dado este mensaje? Para que sepamos que la salvación es necesaria para todo ser humano. La salvación es necesaria para todo ser humano. No importa, todo ser humano. Segundo, que no hay hombre que pueda salvarse por sí mismo. No hay hombre que pueda salvarse por sí mismo, no importa lo que haga. No hay hombre que pueda salvarse por sí mismo. Puede ir al Tepe, puede ir a donde sea, puede irse con los Hare Krishna, puede irse con la religión que sea, puede hacer el Maharishi, puede hacer las cosas hindúes, orientales y todo eso, y no se va a salvar. Amén. No hay hombre que se salve él solo. Amén. No importa lo que haga. Usted puede decirme lo que usted quiera decirme. No hay hombre que se salve él solo. Tercero, que solo hay una salvación y un camino a esa única salvación, y se llama Jesús. Que solo hay una salvación y un camino a esa salvación, a esa única salvación, y se llama Jesús. Cuarto, que no importa la diablura que hayamos hecho, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. No importa la diablura que hayamos hecho, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Quinto, que Dios no desea que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no desea que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ezequiel 18:32, y con esto finalizo. Oiga lo que dice Ezequiel 18:32, dice la Biblia: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Oye el deseo y el corazón de Dios, el autor de la salvación. Oye lo que te está diciendo el autor y consumador de la salvación. Te está diciendo a ti hoy, oye la palabra que te está diciendo. Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. No quiero la muerte del que muere. Dios no quiere que nadie muera sin Cristo Jesús. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que ninguna persona vaya al infierno. Dios no quiere que ningún ser humano sufra. Gloria sea a Jesús. Convertíos pues y viviréis. Y convertirse significa cambiar de rumbo. Sema, mi alma te alaba. Cambiar de rumbo, eso es lo que significa la palabra convertirse. Que si usted está caminando hacia allá y está caminando para un precipicio, para una muerte, para un pozo sin fondo, para un hoyo, lo que sea, que usted haga un 180 grados y tome para el lado contrario, caminando hacia Dios, caminando hacia la salvación, llegando a la meta perfecta que se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nos está esperando allá al final del camino. Amén.
Dios no desea que ningún hombre se pierda. Recuérdate, tema de mensaje, la salvación. Te he explicado la salvación completamente para que entiendas lo que Dios desea hacer contigo. Amén. Padre amado, te doy gracias porque he predicado tu palabra como la pusiste en mi corazón y en mi alma. Yo te pido que seas tú tocando los corazones y las almas y las vidas de cada uno de mis hermanos, Dios eterno, y fortaleciéndolos a través de esta palabra, así como tú me has fortalecido. Te pido también, Señor, por los amigos que han escuchado o van a escuchar esta palabra, que seas tú tocando sus corazones y sus almas, salvándolos, Señor amado, porque para eso tú envías tu palabra, para que tu palabra sea salvación, amor y misericordia a todo ser humano. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Amigo, tú me has oído predicarte la palabra de Dios, la salvación. Dios envió a su Hijo para salvarte a ti, para salvarte a ti, para salvarte a ti, para salvar a todo ser humano. Y te he explicado literalmente el significado y todas las cosas de la salvación, quién es el autor de la salvación, por quién viene la salvación y cómo logramos la salvación. Amén. Si tú quieres aceptar a ese Jesús maravilloso que vino para salvarnos a todos, repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todas mis maldades y de todos mis pecados. Limpia mi corazón y mi alma. Siéntate en el trono de mi corazón como dueño y Señor de mi vida. Ayúdame, Señor, a que yo mejore mi camino de aquí en adelante, que yo pueda cumplir tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Enséñame cómo andar rectamente por el amor de tu nombre, para gloria tuya. Te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta corta pero poderosa oración, tú eres salvo porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos. No me importa el nombre de la enfermedad. Yo creo que tú tienes poder para sanar toda enfermedad, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor amado. Te pido por cada uno de los hermanos que estábamos orando esta mañana, Señor amado, en la iglesia, que seas tú poniendo tu mano de poder y sanidad sobre ellos, Señor amado. Gracias, Señor amado, por mi hermano Ramón Román, que tú has hecho una obra poderosa y vas a seguir obrando. Te pido por mi hermano José Cantarero, Señor amado, que seas tú, Señor amado, ayudándolo, fortaleciéndolo, Señor amado, en esos dolores, en los músculos, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Obra de manera especial, obra sobre cada uno de mis hermanos. Mi hermano Ángel González, Señor amado, su esposa, te pido por él, por mi hermano Jole González, Señor amado. Te pido que seas tú fortaleciéndolo por el poder de tu palabra. Sigue haciendo una obra poderosa como tú la has hecho hasta ahora, Señor amado. En el nombre de Jesús te presento a Angelito, Señor amado, que seas tú obrando de manera poderosa sobre Angelito. Sigue obrando, haciendo que tu gloria sea manifiesta sobre él por el poder de tu palabra, Señor amado. Te pido también por todos mis hermanos del Templo de Benecer, por cada uno de ellos. No me importa el nombre de la enfermedad. Tú compraste sanidad para nuestro cuerpo. Dice tu palabra en Isaías 53, verso 5, que por tus llagas nosotros fuimos curados. No importa, sea dolor de enfisema pulmonar, Señor amado, sea dolor de espalda, dolor en la columna, dolor en la rodilla, en los hombros, en los pies, Señor amado, en los tobillos, en todas partes, Señor amado, todo páncreas, Señor amado, que esté grasoso, sea tú echando toda la grasa afuera, toda piedra en los riñones, sea tú rompiéndola por el poder de tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Así te pido también por cada uno de mis familiares, por mi papá, por mi mamá, Señor amado, que seas tú obrando de manera especial, fortaleciéndolo por el poder de tu palabra, para la gloria de tu nombre, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, Señor eterno, por toda mi familia, Señor amado. Te pido que seas tú obrando de manera especial. Te pido por mi primo Ramón, Señor amado, Ramón Santana, por Judy, Señor amado, allá en la República Dominicana, por mi tío Amadeo, por mi tía Melania, Señor amado, obra de manera especial. Pon tu mano de poder y sanidad, obra para la gloria de tu nombre. Mi tía Alba, mi tío Francisco Bisono, Señor amado, sigue obrando de manera especial. Todos mis primos, Fran Ernesto, Señor amado, te pido por él, que seas tú obrando de una manera poderosa, poniendo tu mano de poder y sanidad. Y por todo y cada uno de mis hermanos, mira toda esta comunidad donde tú me has puesto, Señor. Yo te pido por todos mis vecinos, que seas tú obrando de manera especial para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Hacia adelante con Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo. Saludos para mi hermana Altagracia. Dios te bendiga, Alta. Gloria sea a Jesús. Ya usted sabe, hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y hacia adelante
con Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea a Cristo. Gloria sea a Jesús.